¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en este miércoles 14 de febrero, 8:03 en que comenzamos las revisiones de las noticias económicas que han marcado las últimas horas y van a marcar el resto de la jornada, por supuesto, que hacemos bastante parecido, hablando del mismo tema del que lo hemos hecho gran parte de la semana. Es lo que está ocurriendo con el dólar, porque ayer finalmente conocimos datos de inflación de Estados Unidos que resultaron peor de lo que esperaban los economistas, de lo que eran las expectativas del mercado, y eso por supuesto tuvo influencia en lo que ocurrió con el dólar, que ya se empina por sobre los 970 pesos. ¿Qué ocurrió ayer con las cifras de Estados Unidos y cuáles son las proyecciones? ¿Qué es lo que viene hacia adelante con el tipo de cambio? Todo eso nos lo cuenta en la siguiente nota Francisca Suárez. El valor del dólar no baja en nuestro país. Tal como en los últimos días, se mantuvo en torno a los 970 pesos este martes. El dato sobre la inflación en Estados Unidos llega a reforzar la idea de que la Reserva Federal no hará recorte en sus tasas de interés, al menos hasta mayo, pudiendo ser incluso postergada para junio. Esto mantendría la brecha de tasas con Chile, la que aumentaría ante un próximo recorte por parte del Banco Central. La inflación, que llegó a notar un 3,1% por sobre el 2,9% esperado por el mercado, descarta por completo un recorte de la tasa de interés Fed durante la reunión de marzo, disminuyendo aún más la probabilidad de revisar un tono acomodaticio durante el quinto mes del año, teniendo en cuenta el mayor registro que señala la primera economía del mundo. Una mantención de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal contrasta con las medidas del Banco Central en nuestro país, que ha hecho fuertes recortes. Si en Estados Unidos se mantiene la tasa y acá baja, ambos factores elevan el precio del dólar. Esto ha provocado que la moneda americana alcance su máximo en año y medio. Aún así, expertos ven distante hasta el momento un dólar que alcance los 1.000 pesos. Que en realidad el IPC salió por debajo, salió por sobre lo esperado, pero igual vimos una disminución, se bajó de un 3,4 a un 3,1, se esperaba un 2,9 y esto es lo que ha estado reaccionando en la bolsa, obviamente haciendo caer en realidad los principales índices, pero fortaleciendo el dólar internacional. Llegar el dólar a los 1.000 pesos igual es difícil porque existe igual un techo técnico en realidad que es bastante fuerte y difícil de romper. Lo que sí es posible es que el alza del dólar genere un menor recorte en las tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria en Chile. Esto porque gran parte de los productos son importados y se pagan en dólares. Si este sube, también puede hacerlo la inflación. Y en realidad esto también afecta al bolsillo de los chilenos, en realidad afecta el hecho de que nosotros, nuestra canasta básica, el 80% sea importado, el hecho de que el dólar esté muy caro, esto en realidad nos afecta, entonces en realidad es muy probable de que los próximos decisiones de tasa de interés acá en Chile muy probablemente no sean tan fuertes como los vimos la última vez que recortaron cerca de 100 puntos base. Sin embargo, el ministro de Hacienda pone paños fríos respecto al impacto que tendría el alza en precio de los productos. El impacto del aumento del dólar sobre los niveles de precios no está siendo significativo, afecta a algunos precios específicos, como es el caso de los precios de los combustibles, pero para amortiguar ese impacto tenemos el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles que comienza a operar en el momento en que estas presiones sean del tipo de cambio. Pero lo que vamos a ir viendo es que una vez que ya se vaya dando señales claras la Reserva Federal de Estados Unidos de iniciar la baja de tasas de interés, esas presiones se van a ir reduciendo. ¿Qué es lo que perciben las personas en las calles? En este caso, si quisiéramos ir de viaje, sería mucho más difícil para ir al lado más que se esté ocupando, en este caso el dólar. Pero en mi situación no me ha afectado hasta ahora. He visto que igual el tema del precio de los combustibles han ido en aumento y uno que se moviliza ahora, sobre todo con el tema del calor, se tiene que estar movilizando en auto. Porque sube la gasolina, sube los insumos, el transporte, sube todo al fin y al cabo. Según todos los analistas, el dólar seguirá en estos valores en los próximos días. Solo queda estar atentos a lo que arroje la actividad de comercio minorista en Estados Unidos, uno de los puntos a observar por parte del Banco Central de ese país. Bueno, y uno de los temas que tiene mucho que ver en cómo se mueve el dólar, en particular en nuestro país, es lo que ocurre con el cobre. Sabemos que las noticias que vienen de China, el principal comprador de cobre de nuestro país, no son buenas y eso hace que baje el precio de los futuros de cobre. Y también relacionado con eso,
conocimos las noticias de producción de cobre desde Cochilco del año 2023 que reflejaron una fuerte caída en la producción de cobre. Bueno, ayer el ministro Marcel se refirió a esto, le puso paños fríos a la situación de la producción de cobre en nuestro país, porque sabemos que también hay algunos proyectos importantes que se han puesto en funcionamiento y que eso permitiría que ya la producción de cobre durante este año se vaya normalizando. Esto fue lo que señaló el ministro de Hacienda al respecto. Ya tuvimos hacia finales del año pasado un punto de inflexión en la producción de cobre, cosa que se va a reflejar de mucha mejor manera en el 2024. El 2024, en los mismos estudios que están citados en las notas de prensa que vi hoy día, hablan de un aumento importante en la producción de cobre de Chile este año, del orden del 6-7%. Eso va a significar mayor contribución a los ingresos fiscales, va a significar mayor aporte a las exportaciones del país y por lo tanto es importante notar que estamos justamente en plena inflexión para recuperar y comenzar a crecer en materia de producción de cobre, cosa que debería continuar durante todos los próximos años dados los proyectos que entran en operación. Vamos a cambiar de tema para revisar algo que ocurrió en las últimas horas y que ha puesto el ojo en la forma en que se utilizan, los recursos fiscales y de alguna forma cómo se justifican determinados gastos o no. Me refiero a lo que ocurrió con los ministros de la Corte Suprema. Sabemos que el Poder Judicial estaría tramitando esta compra que todavía no se concreta de unos autos de lujo para los ministros de la Corte Suprema, algo que ha generado críticas y que ha puesto el ojo en el debate sobre cómo se deben usar los gastos públicos y si se justifican este tipo de gastos. Los detalles en la nota de Belén Saldías. And now it comes with optional digital side view monitors. No es un auto cualquiera, sino que el elegido por la mayoría de los ministros de la Corte Suprema para hacer los nuevos vehículos que los movilizarán por los próximos años. Una situación que no ha estado exenta de críticas, principalmente por el alto costo en el mercado, 57 millones de pesos cada uno. Yo lamento la decisión que ha tomado la Corte Suprema y espero que prime el buen criterio y el sentido común y devuelvan esos autos. No puede ser posible que hoy día los jueces, los ministros de la Corte Suprema, que tienen que ser ponderados y ejercer la justicia, simplemente se estén dando un gustito. La decisión fue tomada en diciembre del año 2022 y luego ratificada a principios de este mes con 11 votos a favor y 2 en contra. Solo rechazaron esta renovación el presidente Ricardo Blanco y la ministra Andrea Muñoz. De esta forma se dio el vamos a lo definido por la Corporación Administrativa. La inminente compra de 22 vehículos marca Lexus modelo ES300H, 21 para ministros de la Suprema y 1 para el fiscal judicial. La verdad es que hoy día existen autos que no son de marcas de lujo, que cumplen con varios estándares de seguridad y eficiencia, incluso híbridos. El tema de fondo es que existe una total desconexión entre los gastos del Estado y la situación económica nacional. Esto refuerza la percepción ciudadana en cuanto a que sus impuestos que pagan mes a mes están siendo malgastados. El monto total de la adquisición asciende a más de 1.200 millones de pesos, algo que habría sido visado por el Ministerio de Hacienda, tal y como señalaron desde el Poder Judicial. Es oportuno aclarar que el acuerdo sobre el particular fue adoptado luego de un procedimiento de evaluación iniciado con anterioridad por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Este proceso no ha culminado, por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto para este preciso fin. Sin embargo, esto fue descartado tajantemente por la Dirección de Presupuestos. La Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial. Si bien se solicitaron recursos para aquello, estos no fueron incluidos en la propuesta enviada al Congreso por parte del Ejecutivo. Asimismo, el Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto. Es una decisión autónoma del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa.
En fin, no tengo mucho más que señalar al respecto, simplemente quizás hacer un contraste. Yo en mi caso tengo un vehículo del 2015 con 260.000 kilómetros recorridos y todavía funciona bien. Situación que genera confusiones, ya que la solicitud no es nueva. Ya en 2020 se había intentado adquirir vehículos Lexus, 100 en total. Sin embargo, esto fue rechazado por el ministro de Hacienda de la época, Ignacio Briones. Estábamos en ese minuto en medio de la pandemia con bastantes restricciones de austeridad y el ministro de Hacienda, que es el que les correspondía comunicar estas noticias, sobre todo a un poder del Estado como el Poder Judicial, entiendo que se comunicó directamente con él y le dio las explicaciones del por qué no iba a aceptar esa solicitud. El porqué de la elección de estos vehículos se enmarcaría en la línea de la sustentabilidad que adoptaron hace 8 años cuando cambiaron sus vehículos a los híbridos de Toyota Camry. Estos nuevos automóviles tendrían características similares, aunque muchos apuntan a que la compra no estaría justificada. Se puede comprender que el Poder Judicial tenga una hoja de ruta basada en la sustentabilidad y en disminuir su huella de carbono, pero eso no puede ser evidentemente a través de gastos excesivamente onerosos o desproporcionados como resulta la compra de vehículos de lujo de la marca Lexus. Esto además pone un tema en discusión que es el acceso a la electromovilidad. Claramente no se justifica a esta altura del partido, ¿no es cierto?, un vehículo híbrido. Eso quizás hace 10 años podría haber sido una opción, pero claramente a esta altura, entendiendo el avance en costo, en tecnología, en prestaciones, un vehículo eléctrico es superior a un vehículo híbrido, tanto en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Por ahora más dudas que respuestas. Incluso la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial emitió un comunicado apuntando a una preocupación por esta renovación y argumentando un uso excesivo de los recursos por parte de la Corte. Son varias las dudas que se plantean al respecto de este caso. Es necesario que los ministros de la Corte Suprema tengan autos pagados por el fisco, por todos nosotros. Es necesario que sean autos tan de lujo. Es necesario comprarlos. No se pueden ocupar algunos otros métodos que sean más eficientes para tener este tipo de vehículos. Bueno, es un debate respecto al uso de los gastos, a la eficiencia del gasto público, del gasto fiscal, que tiene importancia en otros temas, porque esta discusión del uso de los gastos fiscales tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en Valparaíso en estos momentos, donde van a ser muchos los recursos fiscales que se van a necesitar para la reconstrucción, para la entrega de ayudas. Ayer tuvimos noticias respecto a las ayudas que se están entregando de parte de este comité para la reconstrucción que se conformó desde el Ejecutivo. Y son millonarios los recursos, eso está claro, que se van a necesitar para la reconstrucción. Todos los detalles en la siguiente nota. A todas las personas les decimos lo mismo, vecinas, vecinos, no los vamos a abandonar. Vamos a seguir trabajando intensamente y esta es una señal inequívoca de que tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso parte del gobierno central, un compromiso del gobierno regional, un compromiso de las autoridades locales. No los vamos a dejar solos y vamos a construir viviendas. Un compromiso por parte del gobierno para ayudar a casi 7.000 viviendas completamente destruidas por los incendios. Una catástrofe que convirtió el último periodo en el más devastador y mortífero de la historia de Chile, en una tragedia nacional de tal magnitud que no se veía desde el terremoto del 2010. El trabajo en equipo es fundamental hasta el final, no solamente en esta etapa donde se logró combatir el fuego, se logró ya de alguna manera avanzar al 50% de la remoción de escombros. Ya estamos en la etapa de respuestas y ayudas tempranas, donde prácticamente se han aplicado todas las fichas FIBES a todas las personas que han sido afectadas. Esperamos que la próxima semana y la subsiguiente ya puedan lanzarse las licitaciones que va a hacer el Ministerio de la Vivienda y están las capacidades de las empresas para poder construir rápidamente lo que se necesita. Con la retirada de más de 650 toneladas de escombros de las áreas afectadas por los incendios, se da inicio a una segunda fase de reconstrucción. Este comité se encargará de coordinar los esfuerzos para ayudar a las familias afectadas y agregar una nueva infraestructura con el objetivo de mitigar riesgos y daños. Hoy día ese presupuesto alcanza, pero también la capacidad. Creo que era fundamental para mí como alcaldesa saber que la magnitud, que los recursos y la capacidad que tenemos en nuestro país van a dar abasto para poder enfrentar esta catástrofe. Sin embargo, hay una demanda pendiente. El bono de recuperación se entrega a los damnificados a través del catastro
rastro de la ficha básica de emergencia. La gran mayoría de los hogares va a recibir un bono de 1.500.000 pesos, pero los costos asociados a las construcciones son elevados. 1,5 millones no nos va a alcanzar. Nosotros gastamos ayer como 900 y tantas lucas en todo este material que usted ve. Ya en 900 y tantas lucas lo que es solamente estructura. Aparte que nos faltaron los tornillos, los clavos, nos faltó el cemento, ¿me entiende? O sea, igual hay hartas cosas que no compramos porque igual tenemos que ver qué va a suceder más adelante. Demanda, ¿cierto? Sobre todo en regiones que donde no hay tanto retail, las ferreterías tienen un stock más acotado, por lo tanto, al ser también de gran dimensión este incendio, mayores familias afectadas, mayores viviendas también, entonces genera la demanda y sí, hay un aumento también en los precios al tener todos estos temas. En este sentido, otra arista fundamental para analizar son las zonas de riesgo, las cuales se deben investigar y fiscalizar la no construcción en aquellos lugares. Bueno, nosotros vamos a reestudiar las zonas de riesgo. O sea, el municipio tenía estudios de zonas de riesgo, había a nivel regional, pero ahora se necesita actualizarlo. Y obviamente, cuando hay zonas de riesgo, un principio fundamental es que no se construya ahí. Asimismo, otra tarea pendiente es elaborar planes comunales de emergencia, puesto que al no saber hacia dónde escapar ha sido uno de los principales reclamos de los afectados. Pero en incendio se requiere más información y este mensaje tiene una limitación de 90 caracteres. Entonces es bien complejo en esa pequeña cantidad de espacio, digamos, mandar todos los barrios que hay que evacuar. Los verdaderos costos los sufren los residentes de la región, afectados por un incendio forestal que ha cobrado vidas y ha consumido miles de hectáreas. Una tragedia que ha dejado únicamente cenizas en el terreno. Sabemos que una de las principales recomendaciones de inversión es no dejar los ahorros, nuestra platita, durmiendo en la cuenta corriente. Bueno, ¿qué hacer entonces con nuestros ahorros? ¿Qué se viene para este 2024 en términos de proyecciones? Bueno, lo vamos a conversar con Fernando Slede, gerente de planificación financiera e inversiones de Patrimonio, a quien ustedes ya están viendo en pantalla. Fernando, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana acá en Agenda Económica. Muchas gracias. ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias, Fernando. Quiero comenzar haciendo una mirada general. Vamos de lo general a lo particular. ¿Qué están viendo ustedes en esta época, para este año 2024? ¿A qué tipo de inversiones hay que tenerle ojo para ir viendo dónde ir moviendo los ahorros acá que los televidentes tengan, que nosotros tenemos, y ir rentabilizando de alguna forma? Sí, muy buena pregunta, y para poner en contexto es importante señalar que el 21 y 22 fue un periodo bien especial dentro de la historia económica, podría decirse. Si uno analiza periodos de 100, 200 años, ¿cierto?, ve que el 2021-22, cuando empezaron las alzas de tasas por parte de los bancos centrales y por parte del mercado, por supuesto, fue uno de los más rápidos de la historia. ¿Ya? Y eso es muy importante señalar porque hoy día nos encuentra en una fase donde tenemos productos financieros, ¿cierto?, que son específicamente los de deuda, podríamos decir prestar plata, en una mirada muy atractiva versus la historia. ¿Ya? Eso es muy importante señalar. ¿Y por qué se dio eso? Porque después del COVID, con todos los impulsos económicos que se hicieron, de inyección de capital, de liquidez y de financiamiento, ¿cierto?, hizo un aumento muy importante de la inflación en todo el mundo, especialmente en Chile, pero también en otros países desarrollados como es Estados Unidos, Europa, etc. Y salieron los bancos centrales a tratar de parar esta inflación de forma bastante agresiva, subiendo las tasas de interés. Y hoy día estamos en la disyuntiva de cuándo empiezan justamente a bajar las tasas de interés, entendiendo que la inflación ya se dio bastante terreno. ¿Ya? Y esa es una parte importante de cara al 2024, cómo se vienen las proyecciones de inflación específicamente para Chile. Para Chile hoy día la brecha inflacionaria de cara a los próximos 12 meses más o menos va a ser entre, algunos hablan de un 2, 2,5, otros hablan de un 3, 3,5. Podríamos hablar que hay un rango, ¿cierto? Después de haber tenido un periodo tan volátil de la inflación, también es bien difícil encasillarlo en un número específico. Por ende vamos a estar hablando de una inflación en torno a un 3, 4%.
Y por el otro lado tenemos tasas, ¿cierto?, del Banco Central, donde estuvimos en torno al 11 y hoy día, ¿cierto?, ya están en torno al 7, donde cada reunión que viene, ¿cierto?, se va a esperar alrededor de 100 puntos bases de recorte para llegar a una zona del 4% aproximadamente, que es una tasa muy neutral, muy estable para nuestra economía y donde haya expansión, ¿ya? Especialmente entendiendo que Chile tuvo un periodo, o ha tenido un periodo, específicamente si miramos el último IMASEC, ¿cierto?, de bajo crecimiento, cero crecimiento o hasta cierto decrecimiento. ¿Y qué nos deja esa fórmula, por así decirlo, de baja inflación, un periodo de bajas de tasa de cara al 2024 por el Banco Central? Que los instrumentos de deuda, que es donde yo puedo prestar, ¿cierto?, o puedo financiar finalmente a un periodo mayor a un año, o sea, financiamiento 1, 2, 3 años, mediante renta fija u otro tipo de vehículos, como es por ejemplo la deuda privada, nos pueden dar tasas de retorno bastante atractivas. ¿Qué quiere decir eso en palabras sencillas? Cuando uno está normalmente, el activo favorito de todos nosotros el año 2023, que fueron los depósitos a plazo, ¿cierto?, o los money market, son fondos mutuos de depósitos a plazo, finalmente, y pagares bancarios, que rentaron muy bien, deberían empezar a ceder esa rentabilidad, o mejor dicho, ya no repetir rentabilidades tan atractivas como el 2023, donde en promedio terminamos el 2023 hablando de un 10% de retorno, y deberíamos estar más cerca del 6% de cara al 2024. ¿Ya? Y por el otro lado, estos activos que son con mayor duración, que es la palabra técnica, pero que en castellano sencillo es prestar a más tiempo, finalmente financiamiento a más tiempo, debería darnos, por un lado, una tasa de retorno más estable, o mejor dicho, obtener esta tasa de retorno por un periodo mayor de tiempo, entendiendo que todavía seguimos con tasas altas, y por el otro lado, a medida que bajen las tasas, también vamos a tener una ganancia por el aumento de capital, que es la clásica estrategia de los fondos, ¿ya? Entonces, uno de los activos favoritos que vemos de cara al 2024, sí o sí va a ser de nuevo la deuda, pero a diferencia del año pasado es la deuda de mediano plazo y particularmente también la parte corporativa, donde finalmente uno está más acostumbrado a ver el fondo mutuo clásico, que si uno ve los papeles, mayoritariamente le estoy prestando al Estado, ¿cierto?, o a los bancos, pero por la parte corporativa, que son empresas clásicas chilenas, por ahí hay un buen diferencial de tasas, que eso significa que estoy obteniendo, en otras palabras, ¿cierto?, una mayor ganancia por prestarle plata a estas empresas versus la tasa, por así decirlo, libre de riesgo, que es la del centro. ¿Ya? Claro, ahí, o sea, en este caso, renta fija, bonos de deuda. Esto, tú lo decías al principio de tu respuesta, esto es de alguna forma porque la rentabilidad de estos instrumentos son inversamente proporcionales a cómo se van moviendo las tasas. Entonces, si empezamos a ver las tasas bajando, empezaría a mejorar la rentabilidad de estos instrumentos. Ahora, te quiero preguntar por el timing, porque si bien acá ya estamos en un proceso de baja de tasas, seguimos con niveles restrictivos, pero derechamente a la baja. Pero en Estados Unidos todavía hay dudas de cuándo comenzaría este proceso. Entonces, tú acá, cuando hablas de estos bonos de renta fija, ¿hablas de renta fija local o también incluye renta fija internacional, renta fija en Estados Unidos? Muy buena pregunta, y ahí justamente ahí la primera parte era hablar de la renta fija local, ¿cierto? Y específicamente la de mediana duración, donde uno obtiene mayor beneficio por estas grandes caídas de tasa, ¿cierto? Se llama, la parte técnica es la parte larga de la curva, que finalmente es la mayor duración. Pero para no enredar y anclándome a tu pregunta, ¿qué pasa con Estados Unidos? Que sabemos que Estados Unidos en términos financieros y en el mercado financiero es el que manda la pauta. O sea, si Estados Unidos anda como locomotora, con tasas bajas, generalmente hace un contagio directo o indirecto al resto de las economías, y por otro lado, si Estados Unidos anda en una recesión y al mismo tiempo entra en un periodo bastante más volátil, también de una u otra forma impacta a los activos de riesgo de todo el mundo, ¿ya? Y Estados Unidos está en una disyuntiva importante. Justamente se esperaba que empiecen los recortes de las tasas de interés en marzo de este año, y ya con el dato de inflación de ayer y con algunos datos preliminares de este último mes, ya se están moviendo, ¿cierto?, las apuestas por las primeras bajadas de tasa a mayo o junio de este año, ¿ya? ¿Y qué es es importante y para entender por qué uno está tan preocupado de
de cuándo bajan las tasas de interés. Por un lado, por supuesto, el timing, ¿cierto? A medida que empiezan a bajar las tasas de interés y haya certeza absoluta de que finalmente viene un periodo inflacionario a la baja, van a bajar las tasas de interés y no va a haber una recesión, apoya por un lado a la renta variable, a la parte accionaria, pero también muy de frente a los bonos, que es justamente la parte larga de la curva, que son específicamente los activos que sufren más a estas alzas o bajas de tasas que puede generarse en el mercado. Pero otro punto muy importante es, y eso es como el output directo de los activos de riesgo, pero cuando uno atrasa, ¿cierto?, las bajadas de tasas por parte de los centrales, o donde hay duda, siempre entra la hipótesis de cuándo puede generarse alguna falla por parte del Banco Central o falla de política monetaria donde yo tenga una economía más restrictiva por más tiempo de lo que se debía. Ya sabemos en Estados Unidos que si uno toma, ¿cierto?, las últimas 5 o 6 alzas de tasas rápidas que se hicieron en Estados Unidos, normalmente se producía justamente una recesión post esa alza de tasas, que hoy día no es el caso central por parte de la gran mayoría de los analistas para Estados Unidos, donde no se ve una recesión del 2024, se ve una desaceleración, mejor dicho, que le dicen soft landing los gringos. Pero a medida que pase más tiempo, obviamente, con estas tasas altas y no hayan cambios finalmente, es un riesgo potencial de que finalmente termine generándose alguna recesión un poquito mayor de lo que hoy día se está esperando, ¿ya? Entonces, hoy día en Estados Unidos estamos con una tasa real restrictiva, ¿cierto? O sea, si uno descuenta la inflación versus la tasa de interés del Banco Central, estamos en una tasa restrictiva y obviamente a medida que eso se alargue por un tiempo mayor, es un riesgo gatillante que podría significar dos alternativas. La primera alternativa, que hay una recesión, ¿cierto? Y esa recesión finalmente genera una caída más importante en los activos de riesgo, que ahí estamos hablando de la bolsa. Y eso sería muy positivo, por el otro lado, para los activos de seguridad, o mejor dicho, los bonos. Y por el otro lado, que se cumpla la hipótesis central de todos los analistas, que es no hay recesión, hay una desaceleración y vamos a tener una especie de crecimiento más o menos estable de cara a los próximos 12-24 meses. Fernando, muy breve, vamos a lo práctico. Hoy día, ¿ustedes qué están recomendando? Yo sé que acá hay riesgos que cada persona tiene, pero de manera general, ¿qué estamos recomendando? ¿Salen los depósitos a plazo de la cartera? ¿Entran fondos mutuos de renta fija más de un año? ¿Cómo se va conformando esa situación? Brevemente. Sí. Primero, antes de comentarlo, no es una recomendación, ¿cierto? A medio abierto es muy difícil poder dar recomendaciones porque cada persona es un caso particular, ¿cierto? Pero si habláramos de un portafolio, una cartera táctica sin sesgo de personales, por así decirlo, hoy día claramente hay una migración desde los dólares, ya eso es una parte importante. Hoy día tenemos un dólar bastante también caro en relación a lo que dicen algunos modelos. Algunos modelos arrojan el dólar en una horquilla de 8.50 y hoy día estamos más cerca de los 950. Estamos hablando de una caída potencial, perfectamente hablando de un 10%. Y por el otro lado tenemos los depósitos a plazo, ¿cierto?, que venían rentando bastante bien, donde esperamos que ya estén en torno a un 4%. Si uno hace el ejercicio en su casa de meterse en la página del banco y trata de sacar un depósito a plazo a un año, ya no están dando una tasa de un 9 o un 10%, sino está más cercana a un 5,5%, y esa tasa en los próximos 6 meses seguramente va a ser un 4%. Por ende, el accionar que estamos haciendo en nuestros portafolios tácticos, ¿cierto?, es migrar de depósito a plazo a activos, ¿cierto?, de deuda de mayor duración y también activos de deuda privada, que son finalmente financiamientos directos, financiamiento inmobiliario, financiamiento hipotecario, financiamiento automotriz. O sea, ahí hay también un submundo dentro de la deuda. Y por el otro lado, ¿cierto?, toda la exposición, ¿cierto?, que uno podría tener en riesgo afuera o en renta fija afuera en dólares, pensarla 2 veces por la volatilidad que hoy día uno podría tener por el tipo de cambio. Obviamente uno nunca tiene que tener un portafolio 100% en pesos, 100% en dólares, y por eso existe la diversificación, pero hoy día nos parece interesante esa mirada de hoy día vemos un potencial dólar volátil y caro versus tasas todavía atractivas acá en Chile, por ende perfectamente podríamos tener ese beneficio de tener menor riesgo,
y un retorno bastante estable, versus estar expuesto a la volatilidad del dólar, a la volatilidad de los activos de riesgo, ¿cierto? Que voy a estar exponiéndome al invertir en dólares, cuando yo podría tener más o menos la misma rentabilidad, ¿cierto? Quizá un poquito más, un poquito menos, uno ahí es imposible saberlo en 12 meses, pero durmiendo bastante tranquilo versus, ¿cierto? Todo lo que puede pasar en el día a día. Clarísimo. Entonces, Fernando Sleves, gerente de planificación financiera de Patrimor. Vamos a seguir hablando en otro momento de esto, por supuesto, da para mucho, pero por ahora te agradezco este panorama, esta visión general para 2024, especialmente respecto a la renta fija. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo. Chao. Hasta acá las noticias económicas, pero sigan en compañía de CNN Chile porque ya viene Noticias Express.